Reporte 100. El próximo 10 de abril es la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, organizada por el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo van los preparativos para esta consulta? Martín Martínez Cortázar, consejero presidente del Consejo Local del INE en Sonora, está con nosotros esta mañana. Martín Martínez, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, gusto en saludarte a ti y a todo tu extenso auditorio. Sí, Martín, saludarte y a tus órdenes. Para quienes quieran que se vaya el presidente, ¿cómo debe quedar la votación? ¿Y cuántas personas tienen que votar? Es decir, para que la consulta de quienes que quieran que se vaya el presidente, ¿cuántos votos tendría que tener? ¿Qué porcentaje tendría que votar de la población? Bien, te comento, Juan Carlos, efectivamente hay este ejercicio inédito del proceso de revocación de mandato. Lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato es que el 3% de la ciudadanía, en primer lugar, debe hacer la solicitud para que se lleve este ejercicio de revocación de mandato. Eso ya fue, ¿no? La colecta de firmas. Así es. Ya se juntó el 3%. Las firmas, la convocatoria. Sí. Ahora, el día 10 de abril, como acabas de señalar, será la jornada de revocación de mandato. Y en ese momento se tendrá, para que sea vinculante este ejercicio, obtener una participación de cuando menos el 40% de la lista nominal. Sí. Si estamos hablando de que cuando menos en el caso del corte de la lista nominal de el mes de octubre, que fue lo que se consideró para el 3% de los 91.940.907 ciudadanos que había en ese momento en la lista nominal. Sí. Si tomamos como referencia ese número, estaríamos hablando de que cuando menos 36 millones de personas deben acudir a emitir su participación el día 10 de abril, y de ese 40%, el 50% más uno debe resultar a favor o no de esa cantidad de votación, sí, para que sea vinculante. Es decir, 36 millones de personas tienen que votar para que sea vinculante. Aproximadamente, sí, porque el corte definitivo de la lista nominal se determinará el 2 de marzo. Y para que se vaya el presidente, de esos 36 millones hasta 36 millones, que es el piso, ¿verdad? Así es lo mínimo, que es el 40%. Sí, 18 millones, un poquito más de 18 millones tendrían que votar para que se vaya el presidente. Es correcto. Para que se vaya. Y luego, por ejemplo, supongamos que voten los 36 millones de mexicanos. Sí. Y que voten más de 18 millones porque se vaya el presidente. ¿Se va en caliente así al día siguiente? No, o sea, es un proceso que se tiene que cumplir primero. Sí. A ver, una vez que ya se termine el cómputo de la votación, que será el propio 10 de abril hasta que se concluya, antes de las 48 horas se informará al secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A su vez, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá el cómputo, sí, o sea, dará a conocer los resultados del cómputo. Pero, por supuesto que todos los resultados y las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral están sujetas a medios de impugnación. Claro. Si se presentan medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior, hasta que se resuelva estos medios de impugnación, el Tribunal Electoral emitirá la declaratoria de validez. Y una vez que emita esta declaratoria de validez, si la Sala Superior determina procedente esta revocación de mandato, entonces estará dispuesto lo que establece el artículo 84 sí, de la Constitución, pero mientras tanto, también los resultados de la revocación de mandato serán notificados por la Secretaría Ejecutiva a la Presidencia de la República por conducto de la Consejería Jurídica. Sí. Entonces,
Este es el procedimiento que se tiene que seguir y los resultados se difundirán desde luego en la página pública del INE y en el diario oficial de la Federación. Sí, Martín Martínez Cortázar, supongamos que una mayoría decide revocarle el mandato al presidente, supongamos que esto libra los recursos legales y ya es un mandato. ¿Quién se queda en la presidencia, Martín? Bien, en este caso, aquí está también definido que en su lugar se quedaría el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí, queda como presidente sustituto. Así es. ¿Y tendría que convocar elecciones o se queda ya para cerrar el sexenio? Sí, es correcto. Tendría que convocar a elecciones. Y ahora, Martín, 36 millones de personas tienen que votar para que sea vinculante. ¿Cuántas personas votaron en la elección intermedia ahora de 2021? En la elección de 2021 el promedio general fue del 42%. Sí. De la lista nominal. Así es. Es decir, sería vinculante si vota la misma cantidad que votó en 2021. No, o sea, va a ser vinculante si vota el 40% de la lista nominal que se determinará el 2 de marzo. Sí, pero me refiero, si se repite la votación que ocurrió en 2021, sí se cumpliría con el piso del 40%. Sí, porque efectivamente habría una votación similar para estos efectos. 42% votó en 2021. En 2018, ¿qué porcentaje votó de la población en México? En 2018, allí estuvimos aproximadamente un 51-52%. En la consulta que ocurrió el año pasado, cuando esta pregunta rara que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apenas ellos la entendieron, para llevar a juicio a los expresidentes. Sé que no venía así redactada la pregunta, pero bueno, así se vendió, digamos, la pregunta. ¿Qué porcentaje participó en la consulta del verano pasado para enjuiciar a los presidentes? Allí la participación fue del 7% a nivel nacional, Juan Carlos. 7%. Sí. ¿No fue vinculante entonces? No. No fue vinculante. Ahora, pues ya por todo el mundo es conocido que hay un debate en el país. Hubo un debate con respecto al costo de la consulta para la revocación de mandato del presidente López Obrador, que finalmente ya la Corte le ordenó al INE llevarla a cabo con lo que tenga y con lo que pueda, y el INE la va a llevar a cabo con lo que tenga y con lo que pueda. En el caso de Sonora, ¿cuántas casillas se instalaron en 2021 y cuántas casillas se van a instalar en este 2022 para la consulta de revocación de mandato? Bueno, para el caso del 2021 se instalaron en toda la entidad 3.358 mesas directivas de casilla. Sí. Ahora, para el ejercicio de revocación de mandato del próximo 10 de abril, se van a instalar 1.330. 1.330. Un número similar a las que se instalaron en la consulta popular del 1 de agosto del 2021. 1.330. Sí. Sí. Igual que la consulta popular del 2021. El hecho de que haya menos casillas disponibles desincentiva la participación, o ustedes creen que no afecta el hecho de que haya menos casillas. Sabemos que es una razón presupuestal, pero el hecho de que haya menos casillas desincentiva la participación. Lo que el Instituto Nacional Electoral está haciendo es disponer el número de mesas directivas de casilla en función de los recursos con que cuenta para este ejercicio de revocación de mandato, que como tú bien lo señalas, pues ya es la historia conocida ahí por todo respecto a lo que se necesitaba y lo que finalmente de lo que se dispone. Sí. Esto nos lleva a la instalación de 1.330 mesas directivas de casilla, un ejercicio similar a la consulta popular de 2021. Sí. Y el Instituto Nacional Electoral dispondrá de las papeletas para toda la ciudadanía que esté registrada en lista nominal con corte al 2 de marzo. Y la mesa directiva de casilla se instalará, por supuesto, como siempre lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral,
lo más cercano al domicilio de la ciudadanía para que pueda ejercer con toda libertad su opinión el próximo 10 de abril. Sí, Martín Martínez Cortázar, ¿cómo viene redactada la pregunta en la boleta y cuáles son las opciones de respuesta? La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que se termine su periodo? Esa es la pregunta. Sí. Tiene dos opciones de respuesta. La primera, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y la otra alternativa es que siga en la presidencia de la República. A ver, ¿me repite las dos opciones? Las dos opciones me las repite. ¿Cómo se redactan las dos opciones? La primera es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o la otra opción es que siga en la presidencia de la República. Sí. Y el resultado, si participa el 40% del padrón, es decir, 36 millones de personas, la pregunta que tenga la mitad más uno de los votos es la que sería vinculante. Es correcto. O sea, que se vaya o que se quede. Es correcto, sí. Correcto. Del resultado de la lista nominal al 2 de marzo, el 40% cuando menos es el que debe de acudir a emitir su voto. Sí. Y de todas las que vayan, si se supera ese 40%, el 50% más uno es lo que desde luego será la mayoría absoluta para determinar cuál es la respuesta que obtuvo el mayor número de votación. Sí. Pues le agradezco mucho que nos haya explicado cómo será el mecanismo para la consulta de revocación de mandato, que será el próximo domingo 10 de abril, ¿verdad? Es correcto, Juan Carlos, el próximo domingo 10 de abril. En una jornada como si fuera un proceso electoral federal. Sí, muy bien. Gracias, Martín Martínez Cortázar. Juan Carlos, gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias, hasta pronto. Es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Sonora. Reporte 100.